Hola, yo soy Jessica Rodríguez y nosotros somos el equipo 4. Como tema general abordaremos el órgano constitucional autónomo y como tema específico estudiamos el Instituto Nacional Electoral. El autor nos describe cómo los seres humanos tuvimos una evolución a lo largo del tiempo y pasamos del nomadismo a la vida sedentaria, en cómo las organizaciones sociales fueron cada vez más amplias y complejas y pasaron de familias a fratrias, luego a tribus y posteriormente a las polis, y que gracias a su evolución en la forma de organización permitió la formación de lo que ahora conocemos como Estado. El concepto de Estado ha evolucionado por distintos autores y teorías, y esto nos ha ayudado a conceptualizarlo. La evolución del Estado ha pasado por 7 etapas diferentes, según diferentes autores. El primero es el Estado primitivo, el segundo el esclavista, el tercero el feudal, el cuarto el absolutista, el quinto el liberal, el sexto el intervencionista y como séptimo tenemos al neoliberal. En alguna de las teorías que habla acerca de una personalidad jurídica, tenemos que en el segundo cuarto del siglo XIX, el jurista alemán Guillermo Eduardo Albrecht planteó lo conveniente que era considerar al Estado como persona. Hay diversas teorías acerca de la personalidad jurídica, entre las cuales se destacan la de doble personalidad y la actual, que nos postula la personalidad y voluntad únicas del Estado. Existen 4 teorías diferentes acerca de la personalidad jurídica del Estado: la negativa de Henry Bartlam, la negativa de Leon Dugy, la teoría de la doble persona del Estado y la teoría de la persona única del Estado. Como en cuanto a las formas del Estado, el autor nos va a hablar de diversas formas en las cuales podemos clasificarlo. En las formas simples o Estado unitario y en las formas complejas, en las cuales tenemos diversas modalidades. De igual forma, tenemos diferentes formas de gobierno. A lo largo de la historia, los gobiernos han ido adoptando diversas formas para gobernar. El autor las resume en 3: gobierno de uno, gobierno de varios y gobierno de muchos. Y las actividades del Estado tenemos que son 3: en funciones públicas, servicios públicos y obras públicas. Mi nombre es Cristiana Vallejo y yo voy a presentar la historia del IFE. En el año de 1988, el Instituto Federal Electoral sustituyó a la Comisión Federal Electoral como resultado de los conflictos postelectorales. Fue de esta manera que se realizaron modificaciones a la Constitución de 1917 en materia electoral, aprobadas el 4 de abril de 1990 y publicadas el 6 de abril de 1990 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, que el Congreso de la Unión expidió reformas para la creación de un instituto con el propósito de dar certeza, transparencia, fe y legalidad a las elecciones federales, iniciando sus operaciones el día 11 de octubre de 1990 y finalizándolas el 4 de abril de 2014, porque de esta manera pasó a ser el INE. En el siguiente, por favor. El IFE fue el organismo responsable de organizar las elecciones presidenciales y del Congreso de la Unión en México, es decir, que durante este periodo fue la máxima autoridad administrativa. Siguiente. El Consejo General inició con un consejero del Poder Ejecutivo y con 6 magistrados, como se ve en el año de 1990, pero en el año 2008, que fue el último periodo, pasó a tener 8 consejeros electorales, quedándose con un consejero en el Poder Ejecutivo. Y pues bueno, este recuadro muestra todo ese cambio que tuvo a lo largo de los años, el IFE que conocimos y pues durante este periodo se hicieron varias reformas, así que muestran un poquito de cuánto se disminuyó y cuánto aumentó en cuanto a consejeros y en cuanto a sí, consejeros presidenciales. Siguiente. En 1993 se hizo una reforma que dio varias atribuciones al IFE. La primera fue declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores. La segunda fue la expedición de constancias de mayoría de estos cargos. Y la tercera fue establecer topes a los gastos de la campaña. Siguiente, por favor. En 1996 se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración.
Y el número 2, se eliminaron las figuras de director y de secretario general del IFE y se crearon la presidencia del Consejo General y la secretaría ejecutiva. También aquí desde el cuadro 1 tenemos el diseño institucional del IFE, que fue de 1990 al año 2008. Aquí también podemos ver qué cambios tuvo en cuanto a su autonomía política, financiera, jurídica y administrativa, y cómo terminó después de este periodo, que no se realizaron casi modificaciones ya en el último periodo, pero sí tuvieron varias reformas a lo largo de estos años. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Tamayo y les voy a hablar un poco de la historia del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional fue fundado el 7 de abril del año 2014 en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con la promulgación de las reformas en materia político-electoral. El INE sustituyó al Instituto Federal Electoral, considerada una de las instituciones más representativas de la vida democrática de la sociedad mexicana. Este nuevo régimen transformó al Instituto Federal Electoral en una autoridad de carácter nacional, con el fin de homologar los estándares con los que se organizaban los procesos electorales, federales y locales. Algunos elementos que introduce la reforma es la modificación de las facultades del Instituto Nacional Electoral respecto de los procedimientos sancionadores con el fin de investigar las infracciones por violaciones a la normativa, del acceso a los medios de comunicación y de propaganda, la legislación de 3 nuevas leyes de procedimientos electorales, de partidos políticos y de delitos electorales. El INE contribuye al desarrollo de la vida democrática, asegurando también que los ciudadanos ejerzan sus derechos político-electorales a través del cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el INE tiene el compromiso para con la sociedad de difundir la educación cívica y la cultura democrática. La estructura orgánica principal del INE se compone de 11 ciudadanos nombrados por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como el presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. Los miembros del Consejo General del INE conforman comisiones y designan a los consejeros de las organizaciones electorales como capacitación electoral en educación cívica, organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, Servicio Profesional Electoral Nacional, entre otros. El INE quedó encargado de organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos con el fin de mantener un objetivo estratégico al cumplimiento de las principales fines del nuevo régimen electoral. En este caso, que es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales y así garantizar niveles de calidad en la democracia mexicana. También garantiza que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos de estado en radio y televisión para que puedan difundir sus campañas mediante auditorías a todos los actores políticos, nacionales y locales. Es de vital importancia contar con un órgano dentro del Instituto Nacional que garantice a la ciudadanía el ejercicio de los derechos a su acceso a la información, a su protección de datos personales y asimismo se encargue de dirigir el desarrollo de las acciones en materia de transparencia. Yo soy Cristian Yair Reyes Antonio y yo les voy a hablar sobre la vinculación teórica entre lo que es el Estado y el INE. El Estado se compone por lo que es el territorio, la población y su gobierno. Antes de entrar a lo que es un poquito a la vinculación con lo que es el INE, es importante pues nuevamente retomar el hecho de que antes de 1990, todo proceso electoral que se realizaba en el país pues era realizado y organizado a través de lo que es la Comisión Federal Electoral, que en esta a su vez pues era encabezada por lo que era la Secretaría de Gobernación, lo cual pues esto implicaba varia indecisión a la gente a la hora de ser emitidos los resultados de las elecciones. El ejemplo más claro que pues ha surgido en el país, pues es en las elecciones de 1998, con el presidente, o con el entonces candidato Salinas de Gortari, quien a través de una falla en el sistema, una caída en el sistema, en la madrugada de aquella noche, fue cuando logra llevarse lo que es la victoria de la presidencia. Esto causó mucha indignación ante la población, lo cual pues empezaba
a surgir las teorías sobre el fraude electoral. Como bien ya lo mencionaron mis compañeros, nada más para retomarlo nuevamente un poquito, fue hasta 6 años después cuando logra, a través de lo que fue la reforma electoral que se realiza, cuando se puede crear lo que fue el Instituto Federal Electoral, quien a través de su autonomía se iba a encargar de brindar un poco más de certeza y validez a los resultados emitidos, ya que era la institución que se iba a encargar a nivel federal de realizar las elecciones. Esto es decir, que solamente pues iba a ser la encargada de realizar las elecciones de lo que era la presidencia, diputados y senadores del Congreso de la Unión. Por otro, 24 años después, en el 2014, cambia lo que es de IFE a INE, que es Instituto Nacional Electoral, que cambia el federal por nacional, donde logra poder ya solamente, donde ya no puede solamente involucrarse nada más en el ámbito federal, sino ahora va a ser la encargada de comisionar todas las elecciones que se lleven a cabo dentro del país, tanto estatales como nacionales, como nacional. En el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes legislativos y ejecutivos se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Esto quiere decir que ninguna otra persona o ninguna otra institución puede influir entre lo que son los resultados de estas elecciones auténticas, que tengan una validez, y periódicas, como bien sabemos, en el caso de la presidencia, pues es una elección cada 6 años. Para ello, lo que es el Instituto Nacional Electoral realiza las elecciones de manera democrática a través de lo que, pues, como bien sabemos, un voto libre y seguro. Aquí podemos ver la vinculación que tiene el Estado. Como ya sabemos, pues el Estado financia lo que es esta institución, y en pantalla podemos ver 4 resultados, en donde en la parte superior izquierda tenemos lo que es cuando todavía se denominaba como IFE, en donde vemos el presupuesto que se le otorgó en el mes de enero del 2014, donde fue un poquito más de 11 millones. Para ese mismo año, 2014, nada más que en el periodo de abril a diciembre, cuando fue el cambio de IFE a INE, se les otorga nuevamente un poquito más de 9 millones al presupuesto que ya tenía. Y el último dato que se encuentra oficialmente en la página de internet del INE, que es de enero del 2017, el cual su presupuesto nos menciona que es un poquito más de 15 millones. No hay una cifra estipulada como tal dentro de lo que es el portal del INE, pero en las noticias pueden haber notas donde dice que el último presupuesto para este año 2021, para lo que es el INE al día de hoy con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es un poquito más de 11,421 millones, por lo cual podemos ver que el presupuesto destinado en sexenios distintos pues ha disminuido un poco al día de hoy con lo que se les presupuestaba anteriormente con sexenios pasados. Por último, podemos concluir que la vinculación que tiene el INE con el Estado es que el objetivo principal del INE es poder alcanzar lo que es un Estado democrático, por lo cual, pues, desde tiempo atrás se ha venido luchando, y que, pues, gracias a esa reforma electoral se ha ido consiguiendo para que la ciudadanía pueda ir escogiendo dentro del periodo de elecciones lo que son sus gobernantes, quienes van a ser quienes representen para tomar las decisiones en el país a través de lo que es la autonomía de esta institución. Por nuestra parte sería todo, y muchas gracias.